Muy buenas noches para todos. Estamos aquí en el programa número 33 de Alfil TV, como todos los sábados a esta hora por Canal 10. Y hoy tenemos un programa muy interesante, muy importante, con un invitado que es un dirigente histórico de la provincia de Córdoba, del peronismo, con amplísima trayectoria, con muchos cargos en su haber, que tiene 30 años dentro de lo que es el gobierno de Córdoba. Hablamos de Oscar González, que es legislador provincial, actualmente presidente provisorio de la legislatura de Córdoba, diputado nacional, ministro de Salud, jefe de gabinete de ministros, secretario de Comunicaciones, Oscar González, muy buenas tardes para todos, muy buenas noches. Vamos a hablar un poco de lo que es pandemia, de lo que es esta crisis que está atravesando Córdoba y el país, con los incendios, con los niveles altísimos de desocupación que se han conocido esta semana que ha terminado, del INDEC. Con todo este escenario que de pronto nos encuentra acá como en un momento bastante complicado para lo que estamos acostumbrados, sobre todo por el tema de la pandemia. ¿Cómo le va, Oscar? Buenas noches. Un gusto tenerlo acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Y coincidiendo con lo que vos estás planteando, evidentemente este año 2020 ha sido un año difícil, es un año difícil y creo que lo va a continuar siendo. Yo no creo que haya expectativas de que las cosas cambien sustancialmente de aquí a fin de año. Es verdad, la pandemia, la recesión que ya venía instalada desde el año 18, en el año 2018 que veníamos con una economía en recesión, a lo que se le sumó la pandemia, que fue prácticamente el tiro de gracia a la economía, ¿no? Y aquí en nuestra provincia, los incendios forestales que nos han realmente azotado estos últimos días y que, son las resultantes de condiciones climáticas tremendamente desfavorables. Ya vamos a hablar de eso. Yo le pregunto primero, lo que se hizo en la pandemia en Córdoba, ¿es lo correcto? ¿Es lo que tendría que haber sido? ¿Había otro camino para llevar adelante, para no estar hoy en 1.600 casos, 1.700 casos por día? Siendo que Córdoba hace muy poco tiempo estaba en otros niveles mucho más acotados, doctor. La provincia de Córdoba, en términos generales, ha seguido la política que fija el Ministerio de Salud de la Nación a través de los decretos de necesidad y urgencia que el presidente Alberto Fernández ha firmado en estos tiempos. Allí, en esos decretos de necesidad y urgencia, si bien deja un pequeño margen a las provincias para tomar algunas decisiones, estaban desde el inicio las normas que de alguna manera definían qué hacer en materia de prevención de la pandemia y de control de la pandemia. Es probable que nosotros hayamos iniciado muy temprano la cuarentena. Cuando digo nosotros me refiero a la decisión que emana del decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernández, ¿no? Tuvimos una cuarentena estricta cuando prácticamente no había enfermos en la República Argentina. Y es probable que hoy, que tenemos un gran número de casos, que quizás sería necesario tomar algunas restricciones, resulta difícil hacerlo por un alto nivel de intolerancia social, porque la gente está ya agotada de 6, 7 meses de medidas que, a pesar de que persiguen el objetivo de cuidarnos de la enfermedad, pero implican sin ninguna duda un recorte a las libertades individuales y a la posibilidad de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero ahora se está hablando de restricción de movilidad, por lo menos de determinados horarios nocturnos, ¿no? O sea que hay una vuelta atrás de alguna manera del COE, de la provincia, con respecto a lo que era este nivel de aperturismo que nos ponía más o menos en los niveles de Capital Federal, porque Capital Federal y Córdoba son los dos distritos más aperturistas con respecto a la pandemia, ¿no? Sí, de alguna manera acá hubo una decisión de tomar algunas medidas que permitieran reactivar la producción, la economía, el trabajo de la gente, permitir que la gente se gane la vida y que acceda de nuevo a su fuente de trabajo y de alguna manera evitar la parálisis total y absoluta del aparato productivo. Usted como ministro de Salud, si hubiese sido el caso, ¿qué hubiera hecho? Lo mismo que se ha hecho.
No, además no había margen, Betina, porque, vuelvo a repetir, los grandes lineamientos que condujeron la lucha contra la enfermedad emanan de decisiones del gobierno nacional, al cual todas las provincias en líneas generales Sí, terminan incorporándose, con algunos matices de acuerdo a cada provincia, de acuerdo a cada región, de acuerdo a cada zona, pero la verdad es que no había un margen eh, distinto, un margen amplio para hacer otras cosas que las que se han hecho. está bien. ¿Qué opina de algunos? Hablaba ayer con especialistas que me decían que si nos paramos en Colón y General Paz e hisopamos indistintamente a la gente, vamos a encontrar con un número muy, muy superior al que actualmente tenemos de contagiados. ¿Esto es así? No, sí, no hay duda, en todo el mundo se estima que por cada paciente o cada infectado que se detecta hay entre 5 y 10 que no han sido detectados por distintas causas. La más importante es porque hay una gran cantidad de asintomáticos. Ujú. Entonces, eso es conocido en todas partes, es verdad. Claro que sí, que por cada infectado hay muchos que no han sido detectados. En todas partes ocurre eso, no es de Colón y General Paz, ocurre en todas las ciudades de todos los países del Ujú. mundo. Está bien. Si hoy tuviera que evaluar dónde estamos parados como cordobeses en esta lucha contra la pandemia, ¿qué podría decir? Yo creo que en Córdoba se ha hecho un gran esfuerzo, lo ha hecho la gente, ha acompañado, el gobierno ha acompañado haciendo un esfuerzo grande en materia de preparar el sistema sanitario para que no colapse. La enorme expansión del número de camas de terapia intensiva, de camas críticas, de respiradores, de profesionales, de insumos para poder testear y para poder hacer un diagnóstico correcto y adecuado, de personal de salud, o sea, de medicamentos que se han estoqueado para enfrentar a la pandemia, de los elementos de protección personal que Ujú. necesita el personal de salud y los que están vinculados a la lucha contra la enfermedad. El gobierno en esto ha hecho un esfuerzo enorme, económicamente muy importante, muy importante. Se construyeron nuevos hospitales, se modificaron algunos, se construyeron nuevas terapias, es decir, el gobierno ha hecho un esfuerzo grande en materia de infraestructura, de logística, de recursos humanos, y la gente también hizo un esfuerzo muy grande sometiéndose a restricciones que no son simpáticas, pero que había que hacerlas. Entonces, Bien, bueno. yo creo que la situación en Córdoba es, digo, estamos en un franco crecimiento de los casos y es posible que los casos continúen creciendo durante el próximo mes. ¿No? Es posible que continúen aumentando y que allí ya entremos en una meseta para que a partir de esa fecha la cantidad de infectados Bien. disminuya. Bueno, Pero, probable, vamos a ir un breve pero corte y a la vuelta. Sí, probablemente en los próximos 30 días continúe el incremento de casos. en los próximos 30 días, ¿cuántos casos más o menos calcula diarios? No, digo que continúe el incremento de casos. Es muy difícil hacer pronóstico, Tina, en este sentido. Cuando yo comentaba hoy que cuando uno revisa las predicciones que han hecho epidemiólogos a nivel nacional con respecto a cuándo va a ser el pico, no acertaron ninguna. Entonces, Así es, así eh, es. yo lo que creo es que evidentemente estamos con una línea en crecimiento y es muy probable que eso continúe Vam- por vam- 20 días Vamos a ir más, al ¿no? corte brevemente, Oscar, y a la vuelta hablamos de Ah, legislatura, de política y de peronismo. de acuerdo, con todo gusto. Estamos con Oscar González en Alfil TV y hemos hablado de pandemia, de la crítica situación que estamos viviendo en Córdoba, con números altísimos, con un pronóstico para lo que queda del año que no es alentador, pero lo quiero llevar a Oscar González a la política porque él es el presidente alterno del peronismo, es el presidente provisorio de la legislatura de Córdoba y le quería preguntar, Oscar, toda esta crisis que estamos viviendo, ¿qué repercusiones tiene en la legislatura? Y concretamente le quiero preguntar, hay versiones de algunos cambios en el nivel del oficialismo, de algunos enroques de cargos en lo que es la conducción de la legislatura. ¿Qué me puede decir? ¿Qué hay? ¿Se vienen algunos cambios? No, eso lo descarto totalmente. No hay ninguna previsión de modificar la estructura
estructura de conducción de nuestro bloque y de cuerpo legislativo. En ese sentido puedo asegurarte de que no hay nada, no existe absolutamente nada. Con respecto al impacto de la pandemia en el Poder Legislativo, bueno, nosotros tuvimos una primera etapa cuando esta fiebre de la cuarentena total, que se lanzó allá por marzo, también se restringió de manera importante la actividad en la legislatura. Sí. Y no solo se podían tratar, si se limitó la actividad de la legislatura para tratar proyectos vinculados al control de la enfermedad, al control del coronavirus. Felizmente eso duró muy poco, esas sesiones extraordinarias se convirtieron en sesiones ordinarias, como las que ocurren habitualmente, solo que estamos, digamos, cuidando los protocolos de bioseguridad. Hoy las sesiones son semipresenciales. En el recinto están las autoridades de Cámara y 1 de cada 3 legisladores que integran los bloques, porque eso permite, utilizando el 30% de las bancas de manera presencial, eso permite mantener un distanciamiento que es acorde con la prevención de los contagios. Y el resto de los legisladores trabajan vía Zoom, y lo mismo que las comisiones, las 21 comisiones específicas de la legislatura. Hemos trabajado mucho, intensamente, se ha sesionado absolutamente todos los miércoles, ha habido más reuniones de comisión que lo habitual en los últimos tiempos, y la producción legislativa ha sido importante. Así que con estas características, con estos matices, digamos, esta modalidad de trabajo semipresencial, si vos vas hoy a una sesión de la legislatura, no están los 70 legisladores en las bancas, pero sí hay 20, más las autoridades de Cámara. Entonces, eso, y cada bloque decide si están presenciales siempre los mismos legisladores o si va rotando de acuerdo a los temas de que se traten. Y el resto, todos, absolutamente todos, siguen las sesiones por Zoom. Y es notable, a mí me ha llamado mucho la atención, en general, de los 70 legisladores, en general las sesiones se realizan con más de 65 habitualmente. Y lo mismo ocurre con los trabajos de comisión. A lo largo de este año, especialmente a partir de que se retomó el ritmo de sesiones ordinarias, varios ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo han estado presentes en la legislatura, rindiendo cuentas, respondiendo pedidos de informes, analizando y discutiendo políticas de gobierno con los representantes de todos los bloques. Y como te digo, se han tratado muchos proyectos y se ha sesionado absolutamente todos los miércoles. Y los días martes, miércoles y jueves hay siempre reuniones de comisión que se desarrollan con el mismo sistema semipresencial. Bien. Como presidente del peronismo le tengo que hacer necesariamente algunas preguntas que tienen que ver con el peronismo nacional. No. Primero, ustedes estaban en un proceso de diálogo con los sectores más vinculados con el Frente de Todos, los sectores albertistas del peronismo, cuando la pandemia un poco desbarató todo esto. La pregunta es, ¿este proceso de confluencia o de acuerdo, cuando se retoma, si se retoma, está ligado a la estrategia electoral del año que viene? ¿Tiene que ver con si va a haber 1 o 2 listas del peronismo o esto es al margen? Todo tiene que ver con todo. Bien. Cuando se inició la ronda de conversaciones, los sectores que decididamente forman parte del Frente de Todos, aquí en la provincia de Córdoba, era porque nuestra Carta Orgánica establecía la convocatoria de elecciones internas de acuerdo a la fecha que obligatoriamente se tendrían que hacer. Cuando se iniciaron las conversaciones, porque la idea era y es hacer una lista única, consensuada, que represente a todos los sectores del justicialismo cordobés, se agravó la situación de la pandemia y entonces dentro de nuestra fuerza política ocurrió lo que ha ocurrido en casi todos los ámbitos.
Además, la decidió gente, suspender. digamos, que la gente no está desesperada por saber lo que pasa en el peronismo tampoco, no tiene otras preocupaciones. No, pero de todos modos es importante que los partidos políticos, que son las herramientas de la democracia, mantengan los procedimientos que garanticen Bien. democracia externa. No va- Entonces, era importante que la elección de autoridades y la renovación de los cargos, etcétera, se cumpliera. Lógicamente, cuando se agravó la pandemia, resultaba absolutamente absurdo pensar que nosotros podíamos estar en un proceso electoral interno, como vos bien lo señalás, que le interesa a muy poca gente, y no estar ocupados en el combate de la enfermedad y en la gestión de gobierno. Entonces, bien, por un acuerdo general se decidió prorrogar la fecha de la elección interna. A la medida que la nueva fecha se aproxime, lógicamente, y si esto entra en un periodo de calma, obviamente vamos a retomar las negociaciones con todos los sectores que integran el justicialismo cordobés en la búsqueda de la confección de una lista única que exprese a todos y que sea el resultado del consenso de todos los sectores que integran. Te lo dejo para después del corte. La pregunta que viene es, esto más allá de las tensiones que se han notado, que han aparecido entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, con determinadas cuestiones como el tema de la coparticipación y la quita de puntos a Cava y demás, pese a esas tensiones y pese a las dificultades políticas que ha habido, ¿usted cree que se avanza hacia una lista única entre el Frente de Todos y el PJ? Nuestra voluntad es tratar de tener una sola lista que nos exprese a todos. Bien, vamos a la corte y después la continuamos. En función de la representatividad que cada uno tiene, pero esa es nuestra idea. Volvemos con Oscar González en Alfil TV como todos los sábados y quedó una pregunta pendiente que tiene que ver con lo que el presidente provisorio de la legislatura y el presidente del PJ Córdoba nos dice, que es que el PJ Córdoba va a intentar hacer una lista única, formular una lista única de diputados y senadores el año que viene en elecciones de medio término, que son elecciones claves tanto para el gobierno nacional como para el gobierno provincial, de cara también en Córdoba al recambio de 2023, ¿verdad, Oscar? La pregunta es, ¿cómo estaría, usted habló de representatividad de cada sector, ¿no? Del Frente de Todos y del peronismo? ¿Cómo estaría dado eso concretamente en el Senado? Usted pensando en encabezar, ¿quién piensa que puede encabezar en Senado, en lista del Senado? Yo sé que es prematuro, pero... Bueno, ese es el final de la historia. Yo creo que empezar por, primero, definir si hay voluntad de que vamos todos juntos. Eso es lo primero. Nosotros la tenemos, ignoramos si los otros sectores la tienen. Yo estimo que sí, y creo que es una tarea posible consolidar una lista de consenso de todo el PJ en Córdoba. Me parece que una vez que esta cuestión esté dilucidada, habrá que analizar nombre por nombre. No es el momento hoy de dar nombres, porque, como digo, eso va a estar en función de qué es lo que termina ocurriendo, ¿no? Si es una lista que exprese todos los sectores o no. ¿Están pensando en Frente Grandismo o en Hacemos por Córdoba? El presidente ha dicho que quiere Frente Todismo, perdón. El presidente ha dicho que quiere Frente de Todos y quiere a todos adentro, o la idea es mantener el sello Hacemos por Córdoba, que es el sello característico del gobierno provincial. El presidente sabe mejor que nadie que Córdoba es una provincia con una identidad propia y con características propias y con una fuerte cultura política. Entonces, a lo mejor lo que es una expresión de anhelo a nivel nacional no es lo adecuado desde el punto de vista de la estrategia electoral en la provincia de Córdoba, y son las cosas que hay que conversar. Córdoba es distinta. Córdoba es distinta a muchas provincias, somos distintos. Los cordobeses a lo largo de la historia hemos tenido posiciones que nos distinguen y nos diferencian de otras provincias. Y hoy es la misma situación, o sea, una expresión de anhelo a nivel general quizás no sea lo más lógico desde el punto de vista de la estrategia electoral en nuestra provincia. Y son las cosas que hay que analizar. Está bien.
No me puedo ir de este programa, no podemos irnos sin preguntarle por un tema bastante delicado a nivel nacional que me gustaría saber su opinión, que tiene que ver con estos episodios o estas investigaciones de inteligencia ilegal a través del AFI de Macri, del gobierno de Mauricio Macri, que ya se ha descubierto como una red sistemática de espionaje ilegal, ¿no? La pregunta es si desde el peronismo de Córdoba le han preguntado o han tomado contacto con las investigaciones en Buenos Aires, con los jueces que están a cargo de estas investigaciones, respecto de si han podido ser víctimas ustedes de espionaje ilegal, teniendo en cuenta que hay muchísimos dirigentes que han sido espiados ilegalmente, propios de él. No hay ninguna información que indique que nosotros podamos tener algo que ver con eso, que hayamos sido víctimas de eso. Yo creo que estamos totalmente afuera de esa situación. No hay nada vinculado al peronismo de Córdoba, por lo menos que nosotros sepamos, ¿no? ¿Qué opinión le merece, Oscar, esa situación? Todo lo que sea este tipo de maniobras, de espionaje, de botones, etcétera, a mí me produce mucho malestar. Más te diría, me repugna todo tipo de violación de los derechos individuales. Yo en ese sentido, una firme convicción de defensa de los derechos individuales de cada ciudadano. Y la preservación de la intimidad de cada ciudadano es fundamental en la democracia. Y tenemos que defenderla todos a eso. Y si hay gente que lo hizo, tiene que ser castigado para que sirva de ejemplo y para que no se repita. Bien, con respecto a los incendios que hablamos al comienzo, usted mencionó el tema de una temporada de sequía muy brava, que lo cual es cierto, pero también hay una serie de especulaciones, de indicios que hablan de algunos intereses detrás de los incendios, o por lo menos hay sectores que están marcándolos fuertemente, intereses que tienen que ver con sectores desarrollistas, inmobiliarios, con sectores agropecuarios. ¿Estamos a la buena de Dios con el tema de la lluvia en los incendios en Córdoba? ¿Tiene que ver o hay algo más? Primero déjame decirte dos o tres cosas. Córdoba está considerada a nivel nacional una de las provincias que tiene mejor estructura para luchar contra los incendios forestales y rurales. Por su equipamiento, por la fortaleza de su sistema de bomberos voluntarios, por la inversión en equipamiento que se ha hecho desde el gobierno con el plan de manejo para el fuego. Realmente en este sentido Córdoba está reconocida a nivel nacional como la provincia que probablemente tiene mejores condiciones para enfrentar los incendios forestales. Tiene aviones propios, cosas que muy pocas provincias tienen. Los helicópteros están adaptados también para actuar como hidrantes, o sea, y como digo, una gran cantidad de hombres y de mujeres que anónimamente trabajan con toda eficacia y con toda dedicación en los cuerpos de bomberos voluntarios. En la provincia hemos tenido, mira, yo soy un transerrano más, ¿no? Nacido y criado en Tras la Sierra. Yo hago esfuerzos, pero la verdad, no recuerdo, no sé, en los últimos 30, 40 años, no recuerdo una sequía como la que tenemos. En nuestra zona de Tras la Sierra llovió en febrero, llovió bien, eso permitió que se llenara el dique de la Viña o Medina Allende, lo cual fue una gran cosa. En marzo cayó una poquita cantidad de agua a mediados de marzo y después nunca más, ni una gota de Medina. Es decir, llevamos 6 meses sin que caiga absolutamente nada de agua y eso produjo una sequía que hace que los matorrales y gran parte del suelo sea un área inflamable como si hubiera combustible. O sea que usted descarta otro tipo de intereses. Claro, a eso hay que sumarle que ha habido altas temperaturas, fuertes vientos, con lo cual la combinación de sequía, vientos fuertes, hoy ha hecho 35 grados en Córdoba. Entonces, esta combinación de factores climáticos han sido muy negativos. Y bueno, y uno mira lo que pasa en el mundo, los estados más ricos y más poderosos del mundo, cuando se enfrentan a situaciones climáticas de este tipo, a pesar de que tienen fortunas invertidas, mirá lo que pasa en California, pero no en cualquier lado de California, en Los Ángeles, que es donde están
las inversiones más importantes. Desgraciadamente tenemos que cerrar el programa, Oscar. No, le digo, pero para un minuto antes de terminar. Sí. Es una estupidez pensar que detrás de los incendios hay otro interés. ¿Sabe por qué, Betina? ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Ningún predio puede cambiar de destino al uso del suelo del que tenía antes del incendio. Si vos en el incendio que se produjo está en una zona roja, sigue siendo zona roja, aunque los árboles se quemen. Y lo único que se puede hacer es reparar esa área. Tampoco se puede hacer un desarrollo inmobiliario porque, repito, la ley establece que las condiciones de uso del suelo siguen siendo las mismas que había antes del incendio. Entonces todo esto es una tontería de grupúsculos que opinan a lo mejor sin haber leído nunca la ley. Bueno, yo le agradezco muchísimo, ha sido muy bueno que nos haya contestado tantas cosas y ha quedado mucho en el tintero. Muy buenas noches para todos y hasta el sábado que viene. Adiós. Hasta luego, chau, chau.